Podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un podcast más, el primer podcast de marzo, pero como les comentaba la semana pasada, por los tiempos y por todo lo que tuvimos, queríamos cerrar pues la serie que empezamos con las parejas, y pues tenemos a una pareja súper especial, queremos cerrar con broche de oro, y en esta noche tenemos unos invitadazos, que son el pastor David Martínez y la pastora Cintia Aldama. Y pues estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarnos. ¿Cómo están? Gracias. Con todo. Bienvenidos. Y pues fíjense que no hasta el día de hoy no había tenido la oportunidad como de platicar pues un rato. Habían sido como que pues cosas muy express, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy muy emocionado de platicar con ustedes en esta noche. Y, gracias. Pues bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Contentos de estar aquí. Muy ocupados, me imagino, ¿no? Más o menos. Porque les tuve que hablar como desde hace 3 meses para que agendaran la fecha. Nada, no es cierto. La verdad que pues ellos son a todo dar. Y el pastor David hace unos años fue pues el director del congreso que teníamos, que anteriormente se llamaba Somos Uno. La pastorita está de directora junto con él en el instituto ministerial. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar de todo eso. Pero quisiera que nos empezaran a contar, porque la idea de esta serie que tuvimos con los distintos matrimonios es que nos contaran un poquito de su vida, de su historia, si hubo un noviazgo o no hubo noviazgo, y pues toda esa onda, ¿no? Entonces, pues, ¿tú? Yo primero. La palabra. Pues yo me vine a vivir a Monterrey hace muchos años, tenía 16 años en aquel entonces, y me vine a estudiar acá con mi hermano. ¿De dónde? Yo soy de Acuña, Coahuila. Okay. Entonces me vine con mi hermano mayor a estudiar, él entró a la carrera, yo entré a la prepa aquí, y entonces, cuando vivíamos en Acuña, pues nosotros ya éramos cristianos allá, entonces llegamos aquí, estábamos buscando pues una iglesia donde congregarnos, y pues fuimos a varias, pero pues las distancias de Monterrey, súper largas, nos quedaban muy lejos, y de repente, cerca de la casa donde vivíamos, estaba el Centro de Fe Buenos Aires, que es donde nos empezamos a congregar, y estuvo muy chistoso porque me acuerdo que una vez pasamos mi hermano y yo por ahí, y muchos años antes nosotros habíamos venido con el grupo de alabanza de nuestra iglesia en Acuña a esa iglesia, y ni en cuenta, o sea, dónde estábamos ni nada, y vinimos porque hubo un concurso de grupos de alabanza, y pues mi hermano y yo nada que ver con alabanza ni nada, pero nos invitaron del grupo y pues vinimos. Ajá. Y entonces, muchos años después, ya que nos venimos a vivir acá, pasamos, y Jaime, mi hermano y yo, de que, oye, ¿no es la iglesia que vinimos hace un chorro de años? Sí es. Entonces llegamos, preguntamos los horarios y todo, y nos empezamos a congregar ahí. Y en ese entonces, David estaba ahí como líder de jóvenes. Okay. Y entonces, pues ahí nos empezamos a congregar, y ya unos años después, pues nos empezamos a ser muy cercanos y todo. Estudiamos juntos en la carrera. Bueno, David iba como un año antes, ¿no? Uh-huh. Un año adelantado, más adelante que yo. Y luego yo entro a la carrera, estamos juntos. ¿Qué estaban estudiando? Comunicación. Los dos somos comunicólogos. Sí. Ok. No, pues les cae como niño de este tipo de cosas. Y entonces, pues ya que entramos a la carrera, pues empezamos a tener mucha más convivencia y así. Y ya David les cuento lo que y sigue. Se enamoró de mí, Cintia, Facilísimo. Sí, facilísimo, desde el primer día. No, fíjate que yo cuando llegué a la iglesia, como líder de jóvenes, una de las propuestas que yo había dicho, no sé si cómo sonó en ese entonces, ¿verdad? Pero era como que un compromiso que yo había hecho de que al menos en los primeros 3 años yo no iba a tener novia. Era como que un compromiso para que no se malentendiera nada con la iglesia, y especialmente con los jóvenes. Entonces, pues así fue. Entonces llegó Cintia en ese entonces. A mí la verdad me interesó bastante. Y o sea, uno por uno vinieron como que 5 chavos así, diferentes, en diferentes tiempos. Y cada uno, no, pues es que yo era líder de jóvenes. Entonces me preguntaban, pues quiero decirte que voy a acercar con Cintia. Y quiero, pues ver si, ¿qué me platicas? ¿Qué me dices tú? Y yo, no te conviene, bro. pero, o sea, como que había una confianza en Dios. Así como, si ella es para mí, pues
los va a batear a todos, ¿no? O sea, iba a decirles que no y uno por uno, todavía me acuerdo así de quiénes son, y finalmente, mande, lo siento, no sé. Y finalmente a todos les dijo, no, y como que en mi mente tenía que pasar ese plazo por ese compromiso que yo había hecho. Entonces ya llegó un momento donde ya sentía una tranquilidad, porque en mi mente como que tienes que llegar a una edad donde puedes empezar una relación ya cuando estás listo para casarte, ya cuando no significa que te vas a casar el día siguiente, pero en otras palabras ya pueden empezar a hablar de esos planes sin nada, o sea, como que a largo plazo en mi mente ya estaba ese compromiso. Entonces empezamos a trabajar mucho. Yo creo que las cosas que más me gustaron de Cintia es de que, o sea, su amor por Dios así súper genuino, muy padre. Y el otro es también su trabajo para la iglesia. Porque una cosa es alguien con el que te puedas identificar y admires mucho y aprecies mucho, pero solamente es muy bueno en ciertas áreas. Ya a la hora de pasar a otro lado acá, como de servir a Dios, pues no todas las chicas son todoterreno, pues. Sí. Entonces, eso para mí fue lo más extraordinario. Entonces, casi siempre cuando salíamos era después de una célula a cenar o nada más, o sea, ese era ese tiempo. Y ya llegó un momento donde ya como que dije, no, ya estoy listo para empezar esto. Y ya me acuerdo fue en la Macroplaza, o sea, bien, o sea, como que lo más popular que todos hacen, ¿verdad? O sea, nada creativo. Me acuerdo que después de una junta de que acabamos de terminar un retiro, y entonces después de eso aprovechamos y le dije que si quería ser mi novia con la intención de casarnos, ¿eh? Y me dijo que sí. Eso fue hace, yo tenía, no me acuerdo si cumplí 18 o 19, 19 creo. Pues ya tengo 35. Entonces ya hace bastante, sí, échenle cuentas. Ya. Pero ¿cómo fue, ahorita que me cuentas esto, cómo fue ese proceso de, o sea, de saber si ella también le iba a decir que sí? ¿Ya tenían esa cercanía? Pues no, o sea, tú no sabes, o sea, la verdad yo iba con miedo porque la mayoría de personas les había dicho que no. Entonces, o sea, como que ella bien segura, eso, y aparte es de lo que me atraía mucho de ella. Pero dije, bueno, o sea, no voy o sea, no me puedo esperar así toda la vida. Es un riesgo, dijo. Sí. Entonces, pues bueno, la verdad no tenía idea que me iba a contestar. Porque sí había una amistad muy padre, y ella siempre me decía, es que mira, normalmente cuando empieza una amistad con alguien, siempre termina mal eso, porque uno de los dos empieza a conectar. Que finalmente es lo que hace el tiempo cercanía. Juntos siempre hace eso, ¿no? Sí. La cercanía crea intimidad, y la intimidad romance y todo. Entonces ella como que, pues yo no quiero echar a perder una amistad cuando se empieza a ir hacia ese lado. Entonces yo dije, ya voy a ir del otro lado. Pero no, gracias a Dios, en ese entonces, no sé por qué dijiste que sí. Ya no me acuerdo. No sé. Pero me acuerdo que tuvimos un retiro en el Hotel Ancira, creo. Y no sé si tú estuviste ahí, Isaí, pero era un retiro de líderes así fue mucha gente. Y entonces, una de las que predicó, decía que, no me acuerdo si venía de Colombia, no sé qué, dijo que allá, cuando a un chavo le gusta a alguien, entonces le dice, estás orable. O eres orable, algo así. Y entonces, esa noche... O eres orable. Ajá, esa noche, me aventaron una cartita abajo de la puerta del cuarto donde yo me estaba quedando con puras señoras bien grandes, me tocó en esa ocasión un retiro con puras señoras bien grandes. Y me aventaron por abajo una notita que decía, estás orable o eres orable, algo así. Y entonces yo supe que era David porque David hace la E así como un 3 al revés, así. Y puso la cara de un mono y yo, es David, o sea, no hay de otro. Y luego mi hermano y sus amigos le decían, el obvio. Entonces siempre que llegaba David a mi casa o algo, mi hermano me decía, ya llegó el obvio. Pero yo, o sea, yo tampoco sabía si eran mis ideas,
o otra cosa, porque no quería arruinarlo, porque la verdad es que éramos muy buenos amigos, y aparte él era mi líder de jóvenes. Y entonces, como nunca, o sea, yo nunca le había conocido que anduviera con nadie, ni nada de eso, a lo mejor yo decía, pues puede ser mis pensamientos. Entonces, simplemente nunca le dije nada a nadie. Mostró como que... No, o sea, neutral, ¿no? Por si sí, por si no. Sí. ¿Y cómo era esa relación de pastor, discípulo? ¿Cómo, o sea, porque... Digo, tenían esa relación como con cualquier otro congregante, pero pues también eran amigos, entonces como... O sea, llegó como raro. Sí, o sea, yo creo que donde nos conocimos un poquito más era lo de la escuela, porque ahí pasamos un poquito más de tiempo juntos. Aunque no estábamos en el mismo grupo ni nada, pero de repente ahí nos veíamos. Entonces ahí esa era la única diferencia. Fuera de eso no había otro momento, otra cosa. O sea, todo lo que nos unía era la iglesia. Sí. Y entonces... pues en esa iglesia pues siempre así como igual que aquí, no todos los días hay algo, todos los días. Entonces nos veíamos muy seguido, pero ya cuando empezó a hacer algo como especial fue normalmente yo no hacía eso, ¿verdad? Pero ya en mi mente ya había una intención de empezar a buscarla, y la verdad me gustó mucho su respuesta, su forma de servir a Dios, su forma de entregarse. Pero sí, la verdad no tenía idea de qué iba a decir ella. O sea, así, a lo mejor me va a batear, o a lo mejor no se va a hacer. Era como un salto de fe y ya. Sí. Okay. Sí. ¿Cómo era, por ejemplo, ahorita que menciona que la pastora, pues era y sigue siendo muy correcta y así? ¿Cómo era, por ejemplo, sucede que a lo mejor cuando una chica... tú ves que es como que muy aventada o así, a una chica que sabes que te va a costar, por ejemplo, en este caso, como era como que, voy a luchar o voy a comportarme súper mejor de lo que ya soy para que me vea, ¿cómo era? Pues, o sea, para mí era como que algo inalcanzable, o sea, yo me sentía muy, o sea, menos, o sea, no sé si es la palabra, o sea, muy inferior, porque yo le preguntaba a ella, oye, ¿tú te casarías con un pastor? Y ella siempre decía, no, nunca, es lo último que haría, y nunca me casaría con un pastor. Contigo le decía. Entonces, para mí esa respuesta era que, o sea, como que está... su plan de vida va para otro lado, o sea, está en otra liga. Sí, nada que ver la iglesia, pero yo vi cómo Dios... iba cambiando su corazón, porque como que era pez en el agua, o sea, en el servicio a Dios y todo, pero finalmente no estaba seguro si iba a aceptar esto o no, pero ver ese cambio, como que de agarrarse y decir, o sea, digo que no, ¿verdad? Pero en sí, o sea, lo que demuestra es contrario a eso, porque todos los días, o sea, yo me acuerdo que de repente cuando nos llamaban la atención nuestros suegros, mis suegros, le llamaban la atención a Cintia, siempre era por una actividad que estábamos haciendo en la iglesia, que llevábamos tarde, esa era nuestra única, es que llegan tarde y cállate que están en la escuela pero sí ver ese detalle, padre, de cómo ella se metió a esto y ver su cambio de vida y ver su aspiración completamente cambiar. Para mí eso era algo bien grueso, porque cada quien tiene conceptos del matrimonio, pero al menos en mi forma de verlo como concepto cristiano, a lo mejor a diferencia de otro, es de que Dios pone al hombre como líder del hogar. Uh-huh. Entonces, como líder del hogar tú tienes que tener una visión, una idea, una claridad. Y ver que Cintia estuviera dispuesta a entregar sus aspiraciones, sus sueños, sus metas de vida y unirse a lo que nosotros íbamos a hacer. Porque ese día yo le dije a Cintia, o sea, no es tanto una pregunta que si quieres casarte conmigo, es si quieres servir a Dios conmigo, porque eso es lo que vamos a hacer, o sea... O al menos era lo que usted sabía que iba a ser. Sí, o sea, eso era, o sea, era una cosa inamovible. Uh-huh. Y eso tiene que ocurrir desde antes que te cases. Tú no puedes llegar y casarte y luego ya cambiar y tu esposa, ¿no? ¿Qué quieres de mí, no? Pero desde antes, y entonces era eso, si queremos servir a Dios, pero quieres hacerlo conmigo, o sea, el resto, es una invitación a servir a Dios para toda la vida. Sí. Entonces, cuando ella dice que sí, ya se me quitó toda descansó la presión.
Y bueno, gracias a Dios seguimos en eso, seguimos sirviendo a Dios. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo agradezco bastante a Dios, es que en todo este tiempo, la vida sirviendo a Dios es como impredecible. O sea, es segura porque estamos siguiendo a Cristo, entonces muy segura, pero muy impredecible. No tenemos idea de qué va a pasar el día de mañana. Entonces vivimos como si estuviéramos aquí, pero a la vez como si no estuviéramos aquí. O sea, estamos planeando, pero bueno, si mañana Dios dice te vas a otro lado, entonces te vas a otro lado. Entonces ver que Cintia tenía eso, y una de las cosas que yo veo es que, o sea, nunca se ha quejado. O sea, eso es de lo que yo más aprecio. O sea, porque es muy difícil estar sirviendo a Dios y luego llegar a tu casa y todavía que te sigan, como sea, moliendo, ¿verdad? Porque estás sirviendo a Dios. Y ella, o sea, en todas las altibajos que hemos tenido, ella nunca se ha quejado. Y eso es oro. O sea, al menos para mí es oro, ¿no? Llegar a casa y disfrutar eso, disfrutar el hogar, está con ganas. Qué chido. Retrocediendo un poquito a lo que comentó ahorita, sí, ¿cómo fue eso de que usted no quería casarse con un pastor? No, pues es que yo veía el trabajar de los pastores y yo decía, no, o sea, no me veía para nada. Cuando te platico que mi hermano y yo nos vinimos a estudiar acá, era eso, o sea, mi idea, mi meta era, voy a estudiar la prepa, la carrera, me regreso a mi casa y sí, o sea, yo trabajo allá, no, o sea, yo nada más venía aquí a estudiar y me iba a regresar. Entonces, como que ya tenía muy claro lo que yo quería hacer. Y la cuestión del pastorado y eso, pues no era algo en lo que yo no me veía en eso, o sea, aparte estaba muy chiquita también, o sea, entonces, pues sí, te digo, yo veía el trabajar que implica, ser pastor y así, pero la verdad es que, o sea, antes de pensar de que lo que David estaba diciendo, de que si quiero o no quiero ser pastor, este es mi llamado, lo que sea, o sea, siento que cuando yo llegué aquí, a los pocos meses como que tuve un encuentro con Cristo, o sea, ya era cristiana, pero no había experimentado vivir la palabra, o sea, querer cada día anhelar, conocer más a Dios, y entonces eso me pasó aquí, cuando llegué aquí a Monterrey, y te digo, estaba muy chica, no sé, tenía 16, cumpliendo 17 años cuando eso me pasó, entonces, pues ya todo, por ejemplo, yo salía de la prepa y yo me iba a la iglesia, ¿verdad? Y siempre había algo que hacer en la iglesia, y células, y con los chavos, y trabajando siempre así, y entonces fue algo que, no sé, o sea, fue algo que Dios puso, ¿no? De querer amar el trabajo que se hacía en la iglesia, y cuando David me dijo eso de que, o sea, yo quiero que sepas, o sea, que si tú me dices sí, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, y para ese entonces yo ya estaba muy involucrada en la iglesia, o sea, ya tenía una percepción de Dios, su palabra, muy diferente antes, pero también me dijo algo que me dio mucha paz, y entonces David me dijo, mira, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, es servir a Dios, pero si nosotros nos casamos y si tú en algún momento crees que esto no es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, pues tú me lo puedes decir en cualquier momento y nos ponemos a hacer otra cosa. Y entonces eso me dio como mucha paz de decir, o sea, esto no es una obligación, no lo hago porque lo tengo que hacer o porque este es su llamado, sino porque... Es un acuerdo, ¿no? Sí, ajá. Entonces, pues en estos 15 años todavía no he usado el comodín. El comodín de tú me dijiste. Pero eso me dio mucha paz de que no es una obligación. Y pues es algo que hemos disfrutado muchísimo en todos estos años. No tenemos tantísimos años, pero sí, algunos ya. Y es una aventura increíble. O sea, nunca me vi viviendo esto, pero es o sea, o sea, servir a Dios es un sueño 1000 veces más grande que mi idea que yo tenía, mi perspectiva de vida. Pues es como dice el pastor, o sea, es impredecible, sí, porque en realidad no, pues nosotros podemos hacer miles de planes, por ejemplo, en este caso era como que, pues yo voy a estudiar y me regreso, y ahorita es completamente distinto, entonces, pero como lo bien lo mencioné, es bastante seguro, y a veces no lo vemos
seguro, es como que, no, Dios, es que, por ejemplo, si dejo mi trabajo, o si no estudio, o si voy a hacer esto, pues no sé qué va a hacer de mí, pero pues al final de cuentas, nuestra confianza siempre está en él. Sí. Entonces ya hablando un poquito, ya que están en este idea de unir sus vidas, ¿cómo fue ese aspecto de, por ejemplo, usted ya venía con un ministerio empezado, por así decirlo? ¿Cómo fue en este caso de, ok, vamos a hacer equipo y vamos a seguir adelante con esto que ya pues, está? o sea, dato curioso, nosotros nos casamos y a los 6 meses ya empezamos formalmente como pastores titulares ahí en el Centro de Fe de Buenos Aires. Entonces empezamos muy chavitos. Y Muy luego. sí, yo tenía 26 años y Enta tenía 21. 21. Entonces, como que me acuerdo que en aquella ocasión una vez mamá era la encargada del grupo de mujeres, de la célula de mujeres, o sea, era cuando éramos de novios todavía, ya con compromiso y todo, y le dice, fíjate Cintia que no va a poder ir a la célula, y era la primera vez que la había invitado a ella que fuera parte de la célula, y dijo, pues te encargas, por favor. Pues, nerviosa, ¿no? Su primera reunión y ahora ya está encargada de las hermanas. Y total, que fue la última vez que fue mi mamá a la Nunca célula. más volvió. Jamás volvió. Y la dejó. Y ya me fui. Sí. Y pero también ver el respaldo de Dios, o sea, el servir a Dios. La verdad, ahorita mirando atrás, dice, bueno, la experiencia te va ayudando mucho. Pero bueno, también Dios te da lo que tú necesitas para hacer la obra en el momento que requieres hacerlo. Entonces, la verdad sí disfrutamos mucho ser pastores, disfrutamos bastante en nuestro tiempo como pastores del Centro de Fe de Buenos Aires y nos encariñamos con las personas y hasta el día de hoy tenemos amistad y seguimos en cercanía, porque eso es lo que somos, o sea, fuimos una familia y seguimos siendo una familia en Cristo. Pero no sé, ¿tú cómo viste también ahí? Sí, pues era, o sea, el hecho de trabajar juntos con jóvenes nos ayudó mucho para poder, Como que ir agarrando ya el ritmo, ¿no? Sí, hacer equipo, y bueno, pues un día a la vez, la verdad es que, o sea, sí sabes que cada día dependes de Dios, no es un trabajo que dices, ay, en esta situación yo ya sé cómo hacerlo, o sea, no, es literalmente depender un día a la vez de Dios. Ok, que ahorita que estamos hablando también de la pastora Rudito, eso, algo muy curioso es, por ejemplo, que en el caso de su familia, es como, hay como una encrucijada medio extraña de tíos y primos ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, por ejemplo, en ese aspecto para usted el hecho de que, ay, es que él, no sé, alguna idea de que sus papás o como que, pues, muchísima gente conoce el matrimonio de sus padres y como que tener esa vara, ¿no? De que, ay, es que... Bueno, déjame te contesto yo primero y luego ya, Cintia. Cintia no venía de ese, o sea, Cintia venía como novata. Sí, porque, tenía ese o sea, ella no tiene idea contexto. de centros de fe, no tiene idea del hermano Daniel, no tiene idea, o sea, si lo hubieran dicho hermano Daniel, o sea, su abuelo y eso es todo, o sea, ni siquiera que nada, o sea, no conoce absolutamente nada. Entonces, para mí esto incluso era parte del atractivo, o sea, porque no puedes llegar con un trofeo que tú no te mereciste, o sea, lo que hicieron mis padres, lo que hicieron mis abuelos, lo que se hacen mis tíos, es mérito de ellos, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, pues yo me lo cuelgo a la hora de... Entonces ella viene en seco, o sea, entonces, la verdad, ya mucho después, fue dándose cuenta, de toda la familia que estaba implicada en eso, pero sí, o sea, ella no conocía nada. Okay. Sí, digo, está curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, sería como, pues dice usted que estaba chido y me imagino que era como, pues qué padre porque no es como por mi familia o por los que están detrás de mí, ¿no? Sí, al menos creo que nunca fue un factor ese, ¿o sí? No, me caen muy bien todos. ¿Y cómo fue ese proceso de como dice Adam que te casas, tienes pastoreazo, otro tío, su tía y así? Pues es que es como pues normal, ¿no? O sea, hasta o sí, o sea, todos de alguna forma, gracias a Dios, están sirviendo en algún lugar, de alguna forma, entonces es como en esta familia es totalmente normal que todos estén sirviendo a Dios. Y por los dos lados, o sea, en mi caso es de los dos lados, de los Martínez por un lado y luego los Ost por el otro lado. Ajá. Entonces como doble peso ahí de responsabilidad y todo, pero finalmente con la convicción muy personal de servir a Dios, no por el
no por el nombre, no por... Y eso tiene que ser una convicción que te tiene que pasar a ti, ¿verdad? Ajá. Con la convicción de que, bueno, Dios, si nos llevas a un lugar donde somos completamente desconocidos, amén. Y ahí eso sigue siendo nuestra filosofía. O sea, ahorita tenemos la intención, por ejemplo, estamos en la escuela bíblica y tenemos la intención de estar ahí los próximos 50 años, si Dios permite, ¿verdad? Pero también tenemos las maletas listas, ¿verdad? Por si mañana nos dicen, nos vamos a otro lado. Entonces, servimos a Dios independientemente del legado familiar, aunque es importante en tu formación y todo lo que traes, pero finalmente no es por eso meramente que servimos a Dios, sino es una convicción personal. Sí. Porque aunque todo se nos quitara, al menos sentimos eso, seguimos esa convicción de que seguiremos sirviendo a Dios, no importa qué y cómo. Fíjese que cuando estaba así él con nosotros lo platicamos, porque platicamos de que como su proceso de entrar al instituto. Ajá. Y yo le preguntaba, pero ¿lo hiciste o me imagino que mucha gente te preguntó, ¿lo hiciste por tus papás y por tus hermanos o por ti? Sí. Y él nos decía, no, pues tuvo que llegar precisamente esa convicción y ese encuentro con Jesús, de decir, ok, pues yo soy yo a final de cuentas, ¿no? Entonces en ese caso, ¿cómo ha sido para usted como ese legado de que si a lo mejor es un peso o una responsabilidad o cómo es? Pues es que tú tienes que tener una identidad bien clara de por qué sirves a Dios. Porque si lo haces por ciertas cosas, entonces cuando esas cosas se te quiten, te vas a sentir súper frustrado. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo soy músico y sirvo a Dios en la música. Un día te quiebras la mano. Y ya fue. y lo peor es de que la mayoría de músicos que hacen ya no sirven a Dios. O sea, ¿por qué? Porque dicen, mi servicio a Dios está basado en mi talento, mi servicio a Dios está basado... Y no puede ser así, o sea, tiene que ser un asunto personal del corazón, independientemente. Entonces muchos de repente decimos, ¿cuál es tu ministerio? Y yo creo que es una de las peores preguntas que podemos andarle preguntando a alguien. ¿Por qué? Porque ponemos ese ministerio como ídolo. Entonces de repente... Como sin esto no puedo ser parte de... Exacto, entonces tú dices, no, yo estoy en este ministerio, soy panderista, o yo soy predicador, o yo soy, llámale lo que quieras. El día que ya no puedas hacer eso, o el día que te pidan no hacer eso, o el día que te cambien de una posición, ya dices, vuelves a barrer nada más, ayudarnos en los baños. No, ¿cómo? Yo tengo 10 años aquí sirviendo. Entonces te vas adueñando del lugar, y eso es muy feo. Entonces tiene que ser una convicción muy genuina de decir, Dios, te vamos a servir porque te amamos y punto. Y en el lugar donde sea. Así es. Entonces, al menos en nosotros, eso sí fue. Y que por cierto, o sea, como que un comercial aquí para el Aciel. Cuando llegó él a la escuela bíblica, era nuestra primera generación que nosotros tomamos que recibíamos. Okay. Y yo tengo una muy buena relación con Aciel, pero le dije desde el principio a Aciel, aquí no somos primos. Sí, o sea, tú vienes a ser parte de esta escuela bíblica y tú vienes a ser un alumno más. Te voy a hacer tu vida de cuadritos. No, incluso, o sea, nosotros nos hablamos de tú, pero aquí vas a tener que decir pastor. Y lo hizo, o sea, eso a mí la verdad, mis respetos, ¿verdad? Porque la forma en que él atravesó la escuela, la verdad, o sea, un testimonio muy padre para su generación y para las demás generaciones también. O sea, tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Y ahorita lo mismo está pasando con Suri y con David, también son primos de nosotros. Sí. Y igual desde el principio, ¿saben qué? Miren, ustedes son uno más. Aquí ustedes tienen que hacer todo el proceso. O sea, tenemos incluso amistad con ellos, pero aquí vienen a cumplir ese proceso y tienen que hacerlo de esa forma. Sí. Y la verdad, mis respetos. Yo creo que a veces eso es hasta cierto punto necesario, ¿no? Para recordar que pues uno no es por uno y no es por tu nombre, es como pues seguimos siendo siervos donde sea que estemos. Y el Calvario es eso, o sea, al Calvario vas a ser probado. O sea, tú dices que eres oro, amén, vamos a ver. Ay, sí, o sea, viene el fuego, el Calvario es eso, va a traer un proceso de refinamiento, de quemar, de ver, y vamos a ver si eres lo que dices que eres. Y muchos no son lo que dicen que son. Porque es bien fácil impresionar a la iglesia cuando los ves 2, 3, 4, 6 horas a la semana. Es bien fácil que tenga una apreciación. No, y aparte en la iglesia pues uno va
súper bien, Sí. y con toda la actitud de estar Ajá, bien, ¿no? sí. Pero, pues, por ejemplo, ustedes lo tienen 24 horas al día, 24/7, sí. entonces... Y ahí sí se nota quiénes son todos. Así es. Y eso es parte, bueno, al menos como que el común denominador de cuando pasan por la escuela bíblica, pues todos tienen que pasar ahí, no hay, ¿cómo se llama? No hay una suite presidencial para alguien que trae un apellido pesado, todos viven exactamente en el mismo lugar. Comen la misma comida. Comemos la misma comida, Sí. o sea, es nuestro... Somos una familia ahí, gracias a Dios. Ujú. Pero bueno, ahí me salí de un tantito, pero, o sea, nomás para No, decirles está bien, está bien. pasárense. Ahorita, como quiera, Ajá. vamos a llegar a ese ya, no se preocupe. Ajá. Vamos antes del instituto, Ujú. ¿qué es lo que estaban haciendo antes de servir en el Ujú. instituto? Nos contaban que ya estaban de titulares en el Sí. Centro de Fe de Buenos Aires. Sí, estuvimos 11 años sirviendo en el Centro de Fe Buenos Aires como pastores titulares. ¿Y cómo fue esos años Ujú. de pastorear? Pues muy buenos, Ajá. o sea, mucho aprendizaje. Yo empecé a tomar a las mujeres cuando tenía 21 años y pues todas ellas pues eran mayores que yo. Más que el doble. Más que el doble, la mayoría. Entonces imagínate que... Pero pues era un paquetote, ¿no? Sí, entonces habían tenido una increíble pastora que fue mi suegrita. Entonces, si ahora me deja el lugar a mí, yo sentía la silla pues muy alta, ¿no? Entonces, pues me deja ahí con su grupo de mujeres, eran 12 mujeres, todas mucho mayores que yo. Y pues yo creo que en ese momento, bueno, yo ni lo pensé la cuestión de la edad, sino vamos a hacerlo y emocionados, todo. contentos, agradecidos. Y pues fue una época bien bonita, bien bonita, de muchísimo aprendizaje. Conocimos muchas personas muy lindas ahí que se convirtieron en familia. Ahí nacieron nuestros niños. Tenemos 2 hijos, Santiago de 9 y Cielo de 5. Entonces fue una etapa muy bonita de muchísimo aprendizaje. Uh-huh. Y seguimos amando a esas personas. La verdad, nosotros pensábamos que íbamos a hacer eso el resto de la vida. Esa era nuestra convicción, ser pastores, ese es nuestro llamado y sí, o sea, seguir sobre esa línea. Nunca pensamos que íbamos a cambiar de lugar o cambiar de rumbo, porque genuinamente nuestro corazón estaba invertido ahí con esas personas, Uh-huh. a las cuales seguimos amando. Pero ahora, por ejemplo, antes no entendía algo que ahora entiendo, que el ministerio es temporal, o sea... Todas las posiciones son temporales, sí. Todo lo que Dios nos da es temporal. No siempre es la misma cantidad de tiempo, pero finalmente, incluso las personas. A mí no me caía eso de que, tú eres pastor de unas personas temporalmente. Porque como pastor tú no dices, no, eso hay algo malo con eso, debe ser para toda la vida. Pero ya en la práctica, eso es cierto, o sea, solamente vamos a estar con las personas durante un tiempo. Incluso 80% de una congregación se va y se cambia en cada 3 años. Nada más se quedan como un 20%. Si ustedes hacen el cálculo en su propia iglesia, se darán cuenta de eso. Sí. O sea, estamos los mismos que siempre estábamos, uh-huh. Pero el resto del 80% de la iglesia ya cambió. ¿Pero considera que eso es positivo? ¿O no? Es normal, es lo único que podemos decir. O sea, ni bueno ni malo, eso es lo que ocurre. Es una lectura de lo que ocurre. No es necesariamente una crítica hacia la iglesia. Es lo que uh-huh. Simplemente lo que ocurre. Pero porque supongo hay cambios de domicilio, de X o Y, por ejemplo, ahorita la pandemia, o sea, ya cuando regresen no van a regresar a hacer exactamente los mismos. Claro. Y cada año, cada situación hay cosas como esas. Muchos se desaniman, muchos se llegan nuevos y quisiéramos decir, hay una iglesia, o sea, que va a permanecer, pero ¿qué iglesia conoces tú que tiene más de 100 años? La iglesia, no el edificio. No, pues no. Entonces la iglesia no sobrevive a 100 años. Nosotros... O ya no están, pobrecitos. Sí, o sea, pero cambian las cosas, uh-huh. Cambia la dinámica. Si hay si hay iglesias muy viejas en el sentido de que son los edificios, pero vas y esas iglesias están normalmente vacías. Entonces, el ejercicio de ser parte de la iglesia, querramos o no,
tiene algo de temporalidad, ¿eh? Entonces hay que aprovechar, y ahora hay muchas razones malas por las cuales la gente se va, pero hay muchas razones muy buenas. Ajá. Me acuerdo que una vez estaba en el centro de fe, San Nicolás, sí. y de repente, y en ese entonces mi abuelo era el pastor ahí, y acaban de iniciar los cultos acá donde es el centro de fe Victoria, se llamaba La Roca. Entonces mi abuelo ese día les dijo a toda la iglesia, todos los que viven de la Lindavista, del Miguel Alemán, para allá, desde hoy en adelante se van a congregar allá en Victoria. Bueno, en La Roca en ese entonces. Y así es como inició ese centro de fe. No fue una mala razón, simple que no fue malo. Entonces, a costa de esto, pero ¿por qué? Porque está iniciando una nueva iglesia. Entonces, claro. Amén a eso, amén a cambios, pero que son para que la iglesia siga creciendo. Uh-huh. Pues considero también que son pues etapas que tanto Dios tiene con los coreanos, tanto también para los pastores, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor son momentos en los que teníamos que aprender algo específico o enseñar algo específico y pues a lo mejor di todo de mí aquí y pues tengo que ir a darlo a otro lado, ¿no? Sí, sí. En ese caso probablemente fue. Por ejemplo, imagínate, nosotros, si los alumnos que vienen al Instituto Bíblico están cambiando de iglesia, por 2 años al menos están cambiando de iglesia. No es que se cambien de iglesia completamente, pero por 2 años no se van a estar congregando acá. Uh-huh. Van a regresar finalmente. Pero les toca ir a otras iglesias aquí mismo. Sí, pero lo veríamos nosotros negativo si fuéramos diciendo, es que se tienen que quedar aquí con nosotros. Y ese yo creo que finalmente como iglesia sí tenemos que aprender. Es bien fácil, por ejemplo, cuando reciben a nuevos, que vienen de otra iglesia, no, bien, pero cuando alguien se va de la iglesia, normalmente, te fuiste mal, y sí. Eso queda como una mancha en la vida de las personas. Tenemos que aprender a darnos cuenta, pues la gente va a estar aquí, de repente no van a estar aquí, y cuando se van también, bendecirlos y estar contentos por ellos, y recibir a los nuevos que Dios trae. Pero bueno, es parte, esto te lo digo porque he estudiado mucho el tema de la iglesia local. No, es bastante cierto. O sea, no lo había yo considerado eso de porcentajes y todo, pero pues ya pensando, dices tú, es cierto. O sea, mucha gente va, mucha gente viene y como dicen, no necesariamente porque esté mal, o pues también las situaciones de la vida cambian. Por ejemplo, en este caso también usted se vino de su iglesia hasta otra iglesia, entonces mientras no dejemos de buscar a Dios, creo que es lo primordial, ¿no? Yo creo que uno de nuestros trabajos como pastores es saber eso, o sea, que tenemos a esta ovejita temporalmente. Entonces, hacer todo lo que está de nosotros, alimentarla, cuidarla, disipularla, con la idea en mente de que algún día se va a ir. Uh-huh. Entonces, si lo pensamos así, pues tal vez nuestro trabajo como que se aterriza, ¿no? Más en alimentar bien a la ovejita. Sí, y es que a veces como que caemos en esa monotonía o como que quedamos casados, ¿no? Con tal lugar pero a veces a lo mejor no estás produciendo nada y no estás enseñando, no estás creciendo ni siquiera tú mismo, entonces es como la primaria, ¿no? Tienes que avanzar de grado, o sea, tu maestro va a ser tu maestro probablemente por 1 año o 2 años, pero al final de cuentas no va a ser tu maestro toda la vida, ¿no? Entonces tenemos que seguir. Sí, digo, tampoco estamos diciendo, pues cámbiense de iglesia y todo eso, no es el caso, pero simplemente es la verdad. Por ejemplo, nosotros cambiamos hace 4 años. Nosotros que decíamos, es que tienes que estar en la misma iglesia durante toda la vida y hacer planes. Nosotros mismos habríamos traicionado eso. Sociales, ¿no? Pero nuestro ideal mayor no era eso, o sea, era, pues vamos a servir al Señor. Entonces, donde Dios nos esté marcando, nos vamos a seguirlo a Él, lo vamos a servir a Él. Pero incluso vemos el ejemplo de Jesús, o sea, Él los tuvo y los envió. Y como que ese debería ser el premio de la iglesia, ¿no? Poder tenerlos, enseñar, discipular y luego enviarlos a que sigamos nosotros creciendo en Cristo y que más personas vengan a Cristo, que le conozcan. ¿Consideran que hoy en día hemos caído como en esa comodidad de, bueno, tal vez hoy en día no, porque no estamos tanto presencialmente en las iglesias, pero digo, se ha caído en los últimos años como en esa comodidad de, vengo a la iglesia y aquí soy súper cristiano, pero pues no sé qué esté pasando afuera, o sea, como que somos iglesia dentro del edificio, pero afuera, como vemos en la Biblia, como que no. Pues fíjate que hay un pasaje bien grueso en el libro de Corintios, 1 Corintios, creo que es el capítulo 4,
y dos o tres, uno de los dos, y está hablándole a los pastores y le está diciendo, pastores, recuerden, Cristo es la piedra del ángulo. Después la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y eso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En otras palabras, la palabra de Dios. Y después de eso dice, cada uno de ustedes tenga cuidado cómo sobreedifica. Y cuando dice eso, tengan cuidado cómo sobreedifica, porque tienes que tener mucho cuidado con qué vas a edificar. Después del fundamento, ¿qué vas a edificar arriba? Dice, va a ser heno, va a ser madera, va a ser hojarasca, con qué vas a cuidar. Porque luego dice, porque llegará el fuego y lo probará. Y eso, o sea, eso para nosotros es, o sea, si lo entendemos, estamos sirviendo a Dios y entendemos esto, o sea, tú tienes que producir discípulos a prueba de fuego. Y si algo nos hemos dado cuenta con la pandemia, es de que muchos no aguantan nada. Nosotros oramos como iglesia para que Dios nos dé más comodidad. Y lo peor que le puede pasar a una iglesia es de que esté cómoda. Cuando una iglesia tiene todo, entonces ¿qué va la gente? Simplemente a ser entretenida. Entonces, cuando una iglesia, si nosotros miramos históricamente el crecimiento de la iglesia, tuvo que pasar algo. ¿Cuáles son los momentos de mayor crecimiento de la iglesia? ¿Persecución o bendición económica, por decirlo así? Y te das cuenta, los peores momentos para la iglesia siempre es cuando la iglesia está cómoda. Entonces, nosotros tenemos que preparar discípulos que estén listos para el fuego. Pero nosotros de repente enseñamos un evangelio diferente. Y el evangelio diferente, que suena más atractivo, obviamente es, si sigues a Cristo no vas a tener problemas. Si sigues a Cristo no vas a tener incomodidad. Si sigues a Cristo todo te va a salir bien. Si sigues a Cristo Él te va a cumplir tus sueños. Y la bronca de eso es de que cuando Cristo no te da eso, piensas que no es real o que cumple. ¿Qué hacen las personas? Se van de la iglesia y dicen exactamente, Dios no me cumplió. Lo malo es de que Él nunca prometió eso. Todo lo que Dios dice, Él lo cumple. Todo lo que Él dice, todas sus promesas son sí y son amén. El grave problema es cuando nosotros, ahorita Cielo y Santi están en esta etapa de crecimiento y de repente Cielo dice unas cosas. Santi, tú dijiste esto. Y Santi voltea y le dice, Cielo, no pongas palabras en mi boca. ¿Cuántas veces te he dicho, no pongas palabras en mi boca? Y el otro día me le hizo a mí, Cielo, papá, tú prometiste que nos ibas a llevar a este lugar. Cielo, no pongas palabras en mi boca. Exactamente la misma frase. Yo siento que Dios está exactamente en esa situación de... Yo nunca dije eso. No metas esas palabras en mi boca. Dios prometió darte una esposa. ¿En serio? ¿Dónde? Cuando Él dice, Dios prometió darte una carrera, Dios prometió darte un renombre, esas son cosas que, si te das cuenta, muchas veces lo que nosotros decimos es de que, pues es que Dios dijo esto, y todo lo que Dios dijo, aparentemente, es todo lo que te gusta a ti. Dios se parece mucho a tus deseos. Entonces no es Dios, es un Dios que nosotros nos hemos fabricado. Seguimos a Cristo, la promesa bíblica es de que va a haber tribulación, va a haber angustia, va a haber enfermedad. Si verdaderamente vamos a querer seguir a Cristo, vamos a ser rechazados, vamos a ser, la gente no nos va a aceptar, porque es distinto al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir persecución por causa de mi nombre. Uh-huh. El verdadero evangelio trae un rechazo del mundo. Pero nosotros no, el problema es de que no hemos entendido que tenemos que hacer eso, que tenemos que discipular verdaderamente en Cristo. Ahora, si una persona está anclada a Cristo, van a venir los problemas y eso los va a acercar más a Cristo. Porque Dios no dijo que nos iba a quitar los problemas, Él dijo que iba a estar con nosotros cuando iban a venir esos problemas. Sí. Entonces, la garantía que verdaderamente Él sí prometió estar con nosotros. Alguna vez escuché eso, que Dios prometió, lo dijo Tim Keller, ¿verdad? O sea, el cuate es un genio, pero él dice, Dios prometió darnos todo lo que necesitamos, conforme a sus riquezas en gloria. Esa es su promesa. Entonces, si no lo tienes, no lo necesitas. Y entonces tenemos la garantía de que Él nos va a ayudar, o sea, nos va a ayudar
y nos da los recursos para cumplir la obra de Él, no necesariamente la nuestra. Ahora, si nosotros encontramos deleite en hacer la voluntad de Dios, pues ese ya es un lujo con ganas. Sí, que deberíamos. Lo que John Piper llama hedonismo cristiano, encontrar deleite en servir a Dios, encontrar deleite en amar a Dios. Y ese que a mí se me hizo muy curioso leer eso cuando vi el libro de John Piper. Hedonismo. ¿Pero sí lo leíste? Aún no. Vi el título. El título se hizo raro. Sí. No, es que me lo prestaron. Sí, pero léelo. Está... Ok. No, léelo. Sí. Sí, o sea, en ese da un ejemplo, o sea, como que dice un ejemplo, dice, mira, imagínate que un día llegas tú con tu esposa y le dices, por ejemplo, nosotros hoy cumplimos 14 años, 9 meses y 8 días de casados. Ese es el día de hoy. Pero supongamos que llegamos al 15 años de aniversario y de repente yo traigo flores con Cintia y le digo, Cintia, estas flores son para ti. Y ella que diga, sorprendida, diga, ay, qué lindo. ¿Por qué lo haces? Y luego yo le contesté, ¿cómo es por qué lo hago? Cumplimos 15 años. Mi responsabilidad como esposo es darte lo que tú quieres. Te gustan las flores, ¿no? Ahí están. ¿Qué crees que va a pasar en ese momento? No, pues se lo va a regresar. Sí, ¿verdad? Ahora imagínate, regresamos un poquito y traigo las flores, se las doy. Y ¿sabe por qué? Y mi respuesta es porque todo el día pienso en ti. Porque eres mi inspiración para hacer todas las cosas. El regalo más grande que he recibido en mi vida es estar contigo. Es un deleite vivir contigo. Eres mi recompensa más grande que Dios me pudo haber dado. Te amo con todo mi corazón. Estoy locamente enamorado de ti. Como que ¿ves una diferencia en estas dos? Sí. Y esa es la diferencia entre un cristiano que hace las cosas porque tiene que hacerlas y el cristiano que hace las cosas porque deleita en él. Entonces la frase de Piper es: Dios se glorifica más en mí. Esto es como que era para que leas el libro, ¿verdad? Sí, no, Dios todos lo vamos a leer. Dios es más glorificado en mí cuando yo más me deleito en Él. Entonces, entre más le amo, entonces lo hago porque le amo, no lo hago porque tengo que hacerlo. Y a veces es complicado, ¿no? Llegar a ese punto de no pensar en nada más y Dios, solamente quiero estar aquí. Porque pues en la Biblia misma dice, o sea, deleítate y Él concederá tus deseos, los deseos de tu corazón. O sea, como olvídate de lo que necesitas o de lo que quieres y solamente enfócate en mí, ¿no? Sí, o sea, sí es difícil, pero la verdad ahí está la esencia del cristianismo. Muchos dicen que son cristianos y no son. ¿Por qué? Porque están caminando por otras razones, no porque aman a Cristo. El cristiano tiene su razón de ser de todas las cosas, Cristo mismo. Entonces por eso Él dice, el mandamiento más grande, ama a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Alma, corazón, alma, mente y fuerzas, o sea, con todo lo que eres. Y en ese amarle, entonces la vida es un deleite después de eso. Si se nos olvida eso, entonces se va a convertir solamente en un deber. Y ahí es donde se pierde mucho. Sí. Y es frustrante, o sea, finalmente es algo que no estás disfrutando hacer, o sea, no quieres estar ahí. Y en algún momento eso va a explotar, pues. Va a haber cosas de mayor interés para ti. Y por eso, para nosotros acá en el instituto es sumamente importante que el alumno entienda, que conozca a Cristo. O sea, no nada más preparar superficialmente a una persona, sino verdaderamente. Porque si conoce a Cristo, si lo ama, si es un discípulo a prueba de fuego, como dice David, entonces va a estar listo para el ministerio. Si no, en cualquier momento, cuando pase cualquier situación, lo va a mover del camino. Sí. Bueno, ahora ya que pasamos esta etapa del IMC, digo, es una responsabilidad también muy grande el hecho, como dices, de formarlos en esto, o sea, formarnos a todos en general, o sea, porque, como bien dice, el cristianismo no es sencillo, o sea, siempre va a haber cosas que nos van a tratar de alejar de Dios, el enemigo siempre va a estar tratando de jalarnos de Él, entonces, cuando nosotros en verdad tenemos como que ese fundamento en Él, pues difícilmente algo nos va a venir a tumbar, ¿no? Pero pues, digo, ahorita que comentan lo del instituto, pues me imagino que han visto 1000 cosas que como
gente que en verdad pues no estaba muy firme, que digamos, o no era tanto su llamado, no amaba tanto a Cristo. ¿Cómo ha sido ahorita este proceso en la escuela bíblica? Pues fíjate que lo hemos disfrutado mucho, o sea, como que también como, o sea, Dios nos ha dado, o sea, no nos sentimos capaces. Yo creo que seguramente hay mejores personas que nosotros para hacerlo. Y estamos a eso, si en cualquier momento que Dios diga que alguien más lo haga, pues bien. Pero mientras nos tiene ahí, y nos tiene ahí con un corazón de verdaderamente estar ahí. Queremos estar ahí con los alumnos. Es una dicha poder pasar momentos. Es difícil porque como te digo, los conoces y también nos conocen. Ahí no podemos andar engañando, ¿verdad? Porque nos ven, o sea, estamos ahí, nosotros vivimos en el instituto. Entonces, pero hemos encontrado nuestro rol dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es formar pastores que por un lado amen a Dios con todo su corazón, que eso sea, como decía Cintia, que tengan esa pasión por Cristo, y luego al mismo tiempo que tengan una pasión grande por su palabra. O sea, esa es nuestra meta, así bien marcada en la escuela, ¿no? Que nosotros entendemos que somos predicadores de la palabra de Dios. Y eso lo aprendemos desde el principio, ¿verdad? Y siempre estamos en eso, ¿no? No venimos a dar nuestras ideas, no venimos a agarrar lo que el mundo está diciendo, nosotros somos predicadores del mundo. Si ya no hubiera nada de moda, seguiríamos predicando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos predicando moda, estamos predicando la palabra. Y por el otro lado, el siguiente aspecto es de que sean verdaderamente formados como pastores, que sean pastores que sean humildes, que sean personas no altivos, que sean íntegros, serviciales, honrados, humildes. Y eso cuesta, ¿verdad? Esa parte cuesta, porque implica disciplina, y la disciplina siempre es lo más difícil. Tú no tienes ningún problema con una persona hasta que estás en contra de algo que ellos piensan, o que no están de acuerdo con lo que dices. Y por el otro lado también cuando tienes que disciplinarlos, ahí nos damos cuenta de quiénes son verdaderamente estas personas. Pero para eso estamos, les decimos a los alumnos, ese es un buen lugar para equivocarse. O sea, si aquí vienen y se equivocan en una prédica, no hay ningún problema, porque no dañan a nadie. El problema es cuando salen y están diciendo muchas cosas que completamente contrarios a la palabra de Dios. Interesantes, lindas, chistosas, agradables, y la gente pasa un buen rato, pero Cristo está completamente ausente de eso. Entonces nosotros tenemos que reiterarle a ellos, venimos aquí a servir a Cristo y venimos a transmitir la palabra de Él. Y que entonces entendemos nuestro rol ahorita, y estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio, así lo consideramos, de estar ahorita al frente de la escuela bíblica. Y sí, es una responsabilidad bien grande. Mira todas estas canas, no estaban hace 4 años. Acaban de aparecer. Son preocupaciones muy diferentes. Sí. Cada día. Fue difícil esa transición de ser pastores de una congregación como establecida, digamos, a una escuela, a liderar una escuela. Es que fíjate que los primeros 2 años hicimos las dos cosas a la vez. O sea, vivíamos en el Carmen, estábamos trabajando en la escuela bíblica durante toda la mañana, y en la tarde, como a las 3 de la tarde, nos veníamos a Monterrey a servir en la iglesia. Y ya terminábamos todas las actividades de aquí como a las 10 de la noche, algo así, y nos regresábamos al Carmen. Y así estuvimos como 1 año y medio, 2, yendo y viniendo todos los días. Entonces, pues como que el cambio no fue así de que drástico de hacer una cosa a la otra, sino que ahí hubo una transición. Sí. Pero yo creo que lo que sí fue difícil fue la cuestión del corazón, porque la verdad estábamos muy, muy conectados con la iglesia. O sea, en otras palabras, somos pastores que amamos a nuestra gente, a nuestra iglesia. Entonces, el desprendimiento fue, al menos para mí, no sé para ti, pero al menos para mí sí fue bien, bien complejo, porque son personas, o sea, no es, pues un cambio de posición, una situación así, ¿verdad? Cuando tú estás en un trabajo secular, te ofrecen, no sé, otra posición, pues con ganas, ya dejas. Pero cuando es la iglesia, te cuenta como que tu corazón se rompe,
pero gracias a Dios la iglesia es de Cristo y las ovejas no nos pertenecen. Entonces, lo importante, finalmente, la madurez de nosotros que tuvimos que aprender a madurar en esto es, pues, como decía el apóstol Pablo, dice, me deleito que mis hijos, perdón, apóstol Juan, me deleito que mis hijos anden en la luz, que anden en la verdad. O sea, mi alegría más grande es de que sigan a Cristo. Entonces, antes decíamos, si te cambias de iglesia es una traición, pero ahorita ya no decimos eso. Ahorita decimos, si sigues en Cristo, esa es la pregunta. Si sigues en Cristo, en cualquier lugar donde estés, que sigas en Cristo, asegurarte de que sigas caminando en Él. Y bueno, esa es la parte que, al menos en ese caso, sí nos dimos, había tranquilidad y satisfacción de que todos permanecieron en Cristo, o la gran mayoría permanecieron en Cristo. Muy bien. Bueno, estamos en resumido, ¿no? Resumimos un poquito su historia. Ahorita ya estamos en el instituto. Ahorita, pues, una modalidad totalmente distinta, ¿no? Como ha sido ahora lo de estar en línea y semipresencial, no presencial, como lo ha manejado. Pues sí ha sido un poco diferente, con retos, como todo, pero, o sea, pues tratando de seguir lo más parecido a conforme se nos permite hacerlo, pero, o sea, pues la iglesia no se puede detener aún en medio de una pandemia. O sea, Dios sigue siendo Dios. Creo que estamos en un momento donde el mundo necesita discípulos, necesita pastores, entonces necesitamos que nos envíen muchos futuros candidatos al IMC, porque estamos viendo tiempos súper acelerados y nosotros estamos, o sea, nuestro compromiso es con un alumno cuando llega al instituto, nuestro compromiso es de por vida con él. O sea, no nada más los 2 años que está internado o los 4 años que está en el sabatino, sino de por vida. Entonces, hemos tenido que hacer algunas modificaciones en clases, en actividades que hacíamos juntos. Uh-huh. El sabatino, por ejemplo, tenemos ya 1 año con clases totalmente en línea, o sea, 1 año ya de todo esto. Sí, pero pues gracias a Dios que por lo menos tenemos esta oportunidad de tenerlo en línea. Entonces, mientras hay alguna oportunidad de seguir trabajando, de seguir compartiendo, de seguir predicando, pues las vamos a aprovechar. Muy bien, excelente. Bueno, para ir aterrizando, como les comentaba ya, resumimos un poco la historia de los pastores, bastante interesante, cosas que yo desconocía por completo. Pero la semana pasada hablamos con el matrimonio que estuvo de la soltería. Les comentaba que estoy leyendo un libro que se llama Soltero por ahora, y el autor menciona que el matrimonio en sí no va a resolver tus problemas, no va a resolver tus dudas existenciales, tus problemas espirituales. Tú tienes que estar completo, y se nos ha enseñado mal, y la cultura general mexicana al menos es como tu media naranja, o alguien que te va como a llenar el hueco que tienes tú, pero pues realmente no sucede así. ¿Cómo fue para ustedes, por ejemplo, o qué consejo pueden dar en cuanto a la soltería, de prepararse, de estar completo, de conocer a Jesús estando soltero? Pues yo doy una opinión. 1 Corintios 8 dice con respecto a los solteros, dice, los solteros la tienen, dice, el apóstol Pablo está diciendo, si se quieren casar está bien, dice, y si se casan no pecan, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que todos sean como yo, dice, porque dice algo bien claro, dice, porque el soltero se ocupa solamente de agradar al Señor. El casado tiene que ocuparse de las cosas de este mundo. ¿Cuáles son estas cosas de este mundo? De cómo agradar a su esposa. Y lo dice a la esposa exactamente lo mismo. Las esposas tienen que enfocarse en cómo agradar a su marido. Y eso es una realidad. Yo ya no puedo decir, pues, yo puedo tomar cualquier decisión, irme a donde sea. Entonces, yo creo que los solteros están en una posición extraordinaria de poder servir a Dios y aprovechar bien sus días en formarse, en servir a Dios, hacer tiempo extra sirviendo al Señor, desgastarse. Un soltero puede vivir con una coca y unos fritos con todo el día, o sea, y vas a resistir, tu estómago va a resistir, tu cuerpo va a resistir. No es lo ideal, ¿verdad? Pero ya cuando tienes pañales que tienes que comprar, ya cuando tienes que pensar, esa es tu responsabilidad. Tú no puedes hacer caso omiso a eso. Entonces, tienes que entregarte hacia servir a tu familia. Entonces, lamentablemente muchos hemos idolatrado el matrimonio.
decir, es que mi meta es eso, y ahora junto como matrimonio vamos a todo va a estar mejor, pero no siempre ocurre así. Entonces, si yo diera una sugerencia, es el soltero tiene la gran dicha de poder servir al Señor y de enfocarse en las cosas del Señor. Entonces logra mucho ahorita, o sea, que valga la pena tu soltería, porque si tú eres improductivo cuando eres soltero, hermano, lo vas a hacer igual de casado, y va a ser una carga para tu esposa, para tu esposo, ¿verdad? Entonces, qué bueno cuando dos personas, por ejemplo, las chicas ahí de la escuela bíblica son también chicas todoterreno, así de, o sea, cortamos bambú, ayer andábamos cortando bambú, limpiándolo, haciendo un tabernáculo, haciendo pan, vendiendo pan, tomando clases, haciendo de comer, haciendo vasijas, cuidando niños, y dices, o sea, para los chavos que quieren servir a Dios, ese es el tipo de chica que deberías estar buscando. Una chica que te vaya a acompañar, que junto vaya a servir a Dios, no alguien que vaya a ser un estorbo. Y el estorbo es alguien que no va en la misma meta, ¿verdad? No le interesa, y va a ser más una carga para ti. En vez de una ayuda que, pues, si Dios les dice, pues váyanse a vivir a la sierra, pues se van. Se habla mucho también que, por ejemplo, el yugo es igual, no necesariamente es con alguien que no cree en Cristo, ¿no? Que también es alguien que probablemente no tiene el mismo llamado a hacer lo mismo que tú. Exactamente. Inclusive dentro de Jesús. Sí, yendo en direcciones diferentes. Entonces, cuando encuentras a una chica que te diga, contigo, a donde sea. Uf. Ahí es. Eso es. Y chavas, o sea, no busquen a chavos que... Porque la belleza es efímera, se va, o sea... muchas chavas dicen, no, pues es que ya no hay chavos que aman a Dios, ya no hay chavos entregados, ya no hay chavos que son ejemplo, ya no hay chavos de palabra, ya no hay... Y la respuesta es sí hay, solamente que están feos, están gordos, o sea, en un modelo raro, ¿verdad? Y entonces... están camuflajeados. Sí, pero la belleza está en el corazón. Pero eso es lo más, o sea, cásate con alguien así, o sea, cásate con alguien... A las chicas yo le diría, pues alguien a la cual tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo me puedo someter al liderazgo de él. Él me va a ayudar a caminar más con Dios. Pero obviamente tú tienes que hacerlo solo, ¿verdad? Pero los dos van a ir y van a seguir sirviendo a Dios. Sí. Y esa es la premisa, servir a Dios en donde Él quiera. Pero sí, o sea, ten mucho cuidado de no estar simplemente, porque la soltería para muchos es como una maldición, ¿verdad? Y eso malamente ha sido parte de la culpa de la iglesia, ¿verdad? Si alguien cumple 18 años, se está pasando el tren. Como que también ejercer cierta presión, ¿no? Sí. Pero siempre vas a tenerla, ¿no? Primero te dicen, no estás casado. Y luego, si te casas muy pronto es, estás muy desesperado, ¿verdad? Y luego después te dicen, te casas y luego, los niños. Luego tienes uno, ay, qué lindo, la pareja. Bueno, entonces, luego tienes 3 y dices, ¿qué? ¿No tienes tele o qué? Y siempre va a haber una presión. Si tienes 5 hijos, te van a decir que tienes un equipo de fútbol y que ya le pares. Y entonces, nunca vas a satisfacer a la gente de la iglesia. Uh-huh. Pero si nosotros como iglesia aprendemos a ejercer menos presión y decir, sirvan a Dios en su soltería y aprovechen su soltería al máximo, porque pueden hacer mucho. Imagínense, por ejemplo, que nosotros tuviéramos como parte de nuestra cultura, decir, ¿sabes qué? Mira, después de que termine la universidad, yo le voy a dedicar un año de mi vida a Dios y me voy de misionero a X lugar. Pero no tenemos esa cultura, no. Porque luego queremos lograr cosas económicas y lograr, pero que hubiera esa cultura en la iglesia donde puedas decir, porque los mexicanos no somos misioneros. ¿Por qué no somos misioneros? Porque no nos gusta, queremos tener cosas, queremos lograr cosas. Pero necesitamos más gente que se entregue a Dios y que se entregue a la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiere y esté disponible para hacer lo que sea. Sí. Nuestro consejo es que en la soltería la disfruten al máximo porque es cuando tienen más fuerzas. Tienen más fuerzas físicas, tienen más tiempo, no tienen responsabilidades tan grandes. Y entonces es la mejor etapa para servir a Dios con todo tu corazón. Entonces, mientras estás sirviendo a Dios,
estás preparando y en el caminar, ahí Dios te la va a poner cuando están caminando hacia el mismo rumbo. Entonces no tienes que ir a buscarla a ningún lugar, ni la chica tiene que ir a buscarla. Mientras están caminando a conocer más a Cristo y hacer su voluntad, en ese mismo caminito, ahí va a aparecer. Sí, yo creo que es algo que también sucede bastante en la escuela bíblica, ¿no? Y me tocó mucho, por ejemplo, pues varios amigos que llegué a ser, porque pues yo soy del Carmen, la escuela bíblica está en el Carmen, entonces desde chico estaba ahí metido. Entonces varios no más falta que te inscribas. No más falta. Primero leemos el libro de John Piper y luego hablamos de eso. Y me sorprendió mucho que hubo una generación que recién salió que entraron solteritos y todos de repente sin filito. En su año de práctica. O sea, regresando a su graduación por lo mismo de la pandemia y todos ya con su esposa. 6 regresaron casados. Qué loco. Y hay 2 que no regresaron a graduarse por otras cosas, pero también estaban casados. Ajá. Pero, o sea, eso tiene que ver con, o sea, nosotros promovemos eso. ¿No? Nosotros les decimos a los chavos, sí, o sea, el matrimonio sí, y si es con alguien de aquí, mejor. Digo, no es como que vayan ahí a buscar su esposa. Ahora, la cuestión es el tiempo, porque cuando se vale tener novia, el último trimestre de la escuela siempre bíblica. Siempre y cuando calificaciones. No deban materias, tengan buenas tienen que tener sus lineamientos antes de... Y entonces, y si alguien dice, no, pero es que el tiempo de Dios es ahorita, tenemos que hacerlo, y quiere impulsar esa relación. Nosotros, por ejemplo, si el chavo hace eso y le decimos a la chava, mira, al rato cuando estés casada te va a decir exactamente lo mismo. Si él ahorita no puede cumplir un tiempo para esperarse, tampoco va a cumplir un tiempo para comprometerse. O sea, si él te dice, yo voy a estar contigo, seguramente va a encontrar una excusa. Dios le dijo, Dios le habló, para dejarse e irse con la otra. Una de las cosas que les decimos a las chicas allá es de que, bueno, ellos saben, ¿verdad? El reglamento es claro desde el inicio, pues estamos a favor de los noviazgos, sí, en tu último trimestre. Y sucedió... Y mientras nada. No se pueden mandar cartitas, ni estás orable, ni nada. No, ni estás orable, allá no, hasta el último trimestre. Hasta el último trimestre, oran por ellas. Exacto, no pueden orar por ellas desde antes, pero no. En su lugar secreto. En su lugar secreto, pero sucedió un caso con una parejita que ya están casados ahora, y pues ellos se gustaron, ¿no? Casi desde que inició la escuela, entonces les dijimos, miren, ¿saben qué? Pues ustedes no se pueden hablar. Entonces no podían tener comunicación entre ellos. Y una de las cosas que le decíamos a ella es, mira, tú lo vas a conocer más a él en este tiempo, que no se pueden hablar, porque vas a saber si es un hombre que cumple su palabra, si es un hombre íntegro, si es un hombre de valor. Si él cumple lo que se le pidió aquí, entonces vas a poder estar segura que el resto de tu vida, si tú te llegas a casar con él, él va a ser un hombre que te va a cumplir lo que te prometió. Entonces se van a conocer más que si ahorita que no se pueden hablar, a que si pudieran estar conviviendo. Y gracias a Dios, sí pasó, ¿no? Cumplieron, él vino, le pidió matrimonio, se casaron hace poco menos de un año, y es algo que les decimos a las chicas constantemente, o sea, si él es un chavo que rompe las reglas para poder mandarte una notita, para poder platicar contigo, pues vas a poder estar segura que así lo hará también si es que está contigo. Va a buscar formas de encontrar. Si se burla de las reglas ahorita, se va a burlar de las reglas después. Sí. O sea, no va a ser una persona de integridad. Pero otra cosa que también ocurre en la escuela, que nosotros hemos tratado de impulsar, es de que nosotros como pareja damos cursos de la familia. Entonces, y del matrimonio. Entonces, los chavos, aunque están solteros, están tomando el curso de matrimonios. Y eso es con ganas, porque ya saben a lo que se van a enfrentar, ya saben cuál es el compromiso. Y para mí es algo con ganas, o sea, que entre más gente, o sea, los muchachos solteros no necesitan escuchar acerca del noviazgo. Los muchachos solteros necesitan escuchar acerca del matrimonio. Porque el noviazgo va a durar muy poquito. Enséñales que sigue después. Enséñales a qué van, y que es una etapa completamente distinta, ¿no? Porque en el noviazgo como que siempre andamos acá y súper perfumados o no sé. Y ya después te despiertas con esa persona y todo el día estás ahí. Entonces es muy distinto. Sí, pero si se van conociendo
o sea, la clave, para empezar, como que lo más importante del matrimonio no es el matrimonio en sí, sino su relación que esa persona tenga con Cristo, porque si tú tienes una relación real, genuina con Cristo, entonces el matrimonio lo único que haces es reflejar eso, esa amistad, esa cercanía. ¿Por qué la perdonas a ella? Porque Cristo te perdonó. ¿Por qué la amas a ella? Porque Cristo te amó. No, pero ¿qué tal si ella no te ama a ti? ¿Cuándo Cristo te dejó de amar a ti? Porque tú no lo amaste a él. Sí. Cuando Dios te dejó de fallar, cuando Dios te falló, cuando tú le dejaste de fallar. Sí, para mí uno de los versículos más que rompecabezas en mi vida es cuando se nos enseña que Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y esa es la esencia del matrimonio, nosotros, tener esa relación con Dios, que aunque ella sea infiel, yo le voy a ser fiel. Aunque ella tenga un error, y es exactamente lo mismo, ¿verdad? La gente no se desenamora, sino la gente se deja de perdonar. Entonces, practicamos el amor, lo único que estamos haciendo es reflejar ese amor. Pero ese es el matrimonio cristiano, basado verdaderamente en el Evangelio y verdaderamente en Cristo. Que es con ganas, ese matrimonio es con ganas. El otro tipo de matrimonio sin Dios, ahí sí te encargo, porque ahí finalmente gana el que va a ganar los pleitos, gana el que, ¿cómo se llama? El que aplasta más a la otra persona, gana, sí, o sea, en vez de servirse el uno al otro, están tratando de sacarse ventaja el uno al otro y es muy difícil vivir ahí. El matrimonio es uno de los lugares donde más evidencia el evangelio. ¿Qué tan real es el evangelio en ti o no? Evidencia tu tan cercana o tu lejana relación con Dios también. Nosotros creemos que tu esposo o tu esposa es tu instrumento para adorar a Dios. Entonces, porque luego es así, es como que es un shock cuando tú ves a una mujer en la iglesia que es súper comprometida en las actividades, todos los ayunos, todas las reuniones de oración, todas las actividades ahí está, pero en su casa se transforma. O sea, todo lo mejor afuera y en su casa eso no sucede. Entonces, por eso decimos que el matrimonio es un lugar donde el evangelio es una expresión del evangelio, de qué tanto lo vives, qué tan real es en ti o no, porque sabes que te unes para toda la vida con una persona imperfecta y pecadora. Y entonces cuando tú entras al matrimonio sabiendo que te estás casando con un pecador igual que tú, que tiene fallas, que tiene errores y que no hay límite en la cuestión del perdón, o sea, el límite es donde, como decía David, donde Dios ha puesto el límite contigo. Y entonces eso te da, o sea, ¿para dónde te haces? Te da cero excusas, ¿no? No, te da cero excusas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas de David y yo es que antes de casarnos nos hicimos ahí un reglamentito. Y una de nuestras reglas es que no nos podemos divorciar. Entonces, pase lo que pase, pues no tenemos ese permiso. Entonces, de alguna forma, pero lo tenemos que arreglar. Entonces, ya sabemos que cualquier cosa que suceda, no tenemos el permiso de divorciarnos y lo tenemos que arreglar. Sí. Y una de las cosas que David me prometió antes de casarnos era la que les conté de la tarjetita, que si yo algún día ya no quería seguir en el ministerio, pues podía sacar mi tarjeta. Y otra cosa que me prometió es que siempre me iba a amar y que me iba a ser fiel. Pues no me prometió lujos ni perfección ni nada así, pero estas dos promesas, ya vamos a cumplir 15 años y me ha cumplido amarme y tienes que saber que ha habido días donde yo no soy muy amable, o sea, no es tan fácil amarme. Y David ha cumplido su palabra de amarme y ha cumplido su palabra de serme fiel en estos 15 años. Y es algo que yo le agradezco mucho, que me ha cumplido sus promesas. Y eso para mí es suficiente. Excelente. Y la verdad el matrimonio es un regalo cuando es así, o sea, cuando se trata más de Dios que de ti. Entonces disfrutas mucho, es tu mejor amiga, es algo rico llegar a una casa donde literalmente estás viviendo el paraíso. O sea, y esa es la meta, ¿no? La meta del creyente es
su hogar sea eso, su hogar sea una expresión del cielo. Y y es el lugar donde más se tiene que notar el evangelio, lo que vive. Sí, excelente. Estamos aprendiendo. Apenas llevamos 15 años, ¿no? Todavía nos faltan muchos más. Así es. Pero también, o sea, no implica que no tenemos nuestros pleitos y nuestras situaciones. Pero hemos también aprendido a pelear con estilo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no, o sea, por ejemplo, cuando peleas, no se vale levantar la voz. O sea, es tranquilo. Cuando peleas, tienen que solucionar el asunto. Cuando peleamos, necesitamos, por ejemplo, una de las reglas de nosotros es terminar orando. Pues qué vergüenza, si no arreglaste esto y luego todavía vas y le pides a Dios ayuda. Entonces, todo eso te va ayudando a que las peleas sean mucho más enriquecedoras. Y también hemos aprendido a orar antes de pelearnos. Y eso cambia toda la dinámica, ¿verdad? Porque vas ahí diciéndole, Dios, ayúdame. Voy a hablar con Cintia ahorita, pero tú sabes que estoy enojado y yo ahorita puedo dañarla. Ayúdame ahorita a hablarle de tal forma que te vaya a glorificar yo a ti. Dios, muéstrame dónde yo estoy equivocado, dónde está mi pecado en esta situación. Y ayúdame a arrepentirme, ayúdame a reconocerlo. Y ayúdame a ser el esposo que ella necesita. Y ya, cuando uno va así, ahora sí vamos y nos peleamos, pues es mucho más diferente. Porque así es pelear con estilo, o sea, como... Ya viene hecho el calentamiento. Sí, ya, pues, y llega tranquilo, o sea, la solución es mucho más rápida. Sí. Porque vamos con otra mentalidad. Excelente. Sí. Bueno, pues me gustaría seguir platicando mucho más tiempo, pero necesitamos darle fin a este capítulo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé, al menos yo sí fue como que muchas notas mentales y ahí apuntando muchos consejos. Espero que para todos los que sintonizaron esta noche también haya sido de bendición esta plática. Y pues nuevamente muchas gracias. Y pues primeramente Dios, que el ministerio y el trabajo que ustedes están haciendo, pues va a verse recompensado. Estamos seguros que hasta ahorita se ha visto recompensado, pero pues Dios es súper chido y Él nos sorprende, como bien lo mencionábamos en estos momentos. No me gustaría que nos despidiéramos sin antes de ver los comentarios. Hubo mucha gente que estuvo mandándole saludos y vamos a leerlos rapidito antes de irnos. Nos manda saludos Sergio Camacho, dice, ¿qué onda con esa cara al inicio? Saludos, mi Josafat Guevara. Pues así lo tengo, brother, no puedo cambiármela. Dice Lili Adolfo Contreras, saludos pastores. Heidi Alexandra, saludos pastores, reciban un abrazo de la familia Zamarrón. Saludos. Víctor Villarreal, saludos amigos y bendiciones. Les mandamos un gran abrazo a los pastores David y Cintia de Ada y Alex. Luis Hinojosa, saludos. Isra, saludos pastores, saludos. Noemí Rebeles, saludos pastores, los extraño. Y aquí un comentario de Lorenzo Hernández, dice, un saludo para mí, para todos desde Irving, Texas. Mi esposa y yo vamos a cumplir 44 años de casados. Gracias a Dios seguimos felices. Y esos son todos los que tenemos. Saludos, Isaí manda saludos. Sí. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Nuevamente muchísimas gracias. De verdad fue una bendición que estuvieran aquí en el programa. Y cuando gusten son bienvenidos. Gracias por invitarnos, nos sentimos muy honrados. No, al contrario. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Productor, muchas gracias. Siempre pendiente. Y nos vemos hasta la próxima si Dios nos presta internet. Bye.